Ya con 1,65 tenemos problemas. Yo tengo conocimiento que hay reportes de pacientes que han tenido más de 200, ¿no? Al momento de ser estudiados porque han presentado los síntomas. Entonces, aquí ha habido una falla terrible y es que nosotros podemos recibir medicamentos con con un pequeño porcentaje de sal y no nos va a hacer daño. Pero si esa cantidad de sal se incrementa, sobre todo si es por vía endovenosa, pues ese exceso de sal llega al cerebro y lo que va a producir es una rápida deshidratación de las neuronas con las consecuencias respectivas. Muere la neurona por deshidratación, se inicia un proceso inflamatorio que te destruye el cerebro y obviamente algunos quedan con lesiones y secuelas muy graves y otros fallecen también en todo esto. Sino además nos tiene que hacer reflexionar que tenemos que cambiar el chip del Estado. Necesitamos un Estado que proteja al ciudadano. No, además acá lo que preocupa es la eficiencia en la reacción, ¿no? Frente a la situación, porque ahora es la incertidumbre total. Porque además esto te obliga a plantearte, es decir, Hernando, se han hecho mal el suero, que como tú decías es prácticamente agua con sal, ¿y qué pasa con los otros productos? Que además tienen el sello de Digemit, ¿no es cierto? Este es un producto que tú te puedes meter en el cuerpo y usarlo como vía, digamos, para ponerte cualquier otra medicación. ¿Y qué pasa con los medicamentos más complejos? Por supuesto. O sea, ¿podemos tener la garantía de que lo están haciendo bien? No, ninguna garantía. Y tenemos que ser conscientes de eso. Exitosa. Porque así como pasa esto con el suero, que se ha muerto la gente y claro, esto estalla, pero ¿qué garantía tenemos que los medicamentos que ingerimos tienen las concentraciones adecuadas? Porque si sabemos de las debilidades de Digemit, esto, como tú bien dices, puede haberse repetido muchas veces. Y estamos hablando de salud, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con el derecho del ciudadano, el bienestar de la gente. Hace poco salió una publicación de que 5.000 toneladas de productos que le dio el visto bueno Senasa, ¿no? Están contaminados por productos tóxicos. Ya la gente se los comió, ya la gente lo ingirió, esos productos tóxicos. ¿Y? ¿No? O sea, ese es el país Ahora, que tenemos. yo tengo una última pregunta, Hernando. Desde el punto de vista estrictamente médico, ¿qué es lo que ha pasado acá? Porque lo que yo escuché a un especialista, bioquímico creo que era, decía que aparentemente había 6 veces más contenido de sodio del que debía tener. O sea, pero Sí, claro. ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, ¿cuál es el reporte que se tiene? O sea, ¿qué ha pasado con este suero? ¿Qué es lo que estaba mal? ¿Y Como qué si es el efecto que produce en el cuerpo humano? Tomado agua de mar. Nosotros tenemos una concentración normal de sodio en el cuerpo de 1,35 o 1,45 miliequivalentes por litro, ¿no? Ya con 1,65 tenemos problemas. Yo tengo conocimiento que hay reportes de pacientes que han tenido más de 200, ¿no? Al momento de ser estudiados porque han presentado los síntomas. Entonces, aquí ha habido una falla terrible y es que nosotros podemos recibir medicamentos con un pequeño porcentaje de sal y no nos va a hacer daño. Pero si esa cantidad de sal se incrementa, sobre todo si es por vía endovenosa, pues ese exceso de sal llega al cerebro y lo que va a producir es una rápida deshidratación de las neuronas con las consecuencias respectivas. Muere la neurona por deshidratación, se inicia un proceso inflamatorio que te destruye el cerebro y obviamente algunos quedan con lesiones y secuelas muy graves y otros fallecen, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que una empresa de esta magnitud, de este volumen de compras que recibe por parte del Estado, haya presentado esta falla? Tiene que investigarse. Pero acá se han mostrado una serie de defectos. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro del cuerpo humano? O sea, primero, ¿cómo es posible que se produzca una falla es decir, poco menos que le hayan metido a los pacientes agua de mar en las venas, ¿no es cierto? Es una barbaridad, pero ¿qué es lo que pasa en tu Lo que cuerpo? pasa es que en el cuerpo hay un equilibrio entre la osmolaridad
de la sangre y la osmolaridad que tienes dentro de las células. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un equilibrio entre la sal que tienes circulando en el torrente sanguíneo y lo que tienes en cada una de las células. Eso genera el traspaso de líquidos de un lado a otro. Si tienes una gran cantidad de sal, ¿no?, circulando por tus venas, no solo te puede dañar las venas, las arterias, sino te va a jalar el agua que tienes dentro de la célula. Eso hace que la célula, para poder vivir, necesita una determinada cantidad de líquido, se deshidrate, pierda esa agua, se seque. Y en el cerebro, si pierdes el líquido de tus neuronas, las neuronas no funcionan bien. Y si sigues extrayéndole líquido y deshidratándole, esas neuronas mueren. Entonces, ese es el tema, que la gente ha ido, el suero fisiológico se usa para hidratar, porque es un suero con una bajísima concentración de sal, al 0.9, pero si tú le metes 6, 7 veces el porcentaje de esa sal, ya la acción del suero fisiológico entra como un veneno a tu cuerpo. O sea, ¿qué hace? Te seca por dentro, prácticamente. Por supuesto, te seca y te produce reacciones inflamatorias. Yo sé que esto es un tema absolutamente personal. Hubo un incidente, mi mujer se sometió a una operación menor hace algún tiempo y de repente le dio en la vena por donde le habían puesto el suero, era un tubo la vena y duro. O sea, está totalmente deshidratado y nunca pudieron dar una explicación de qué es lo que había ocurrido y eran los mejores profesionales en un lugar extraordinario desde el punto de vista de los servicios, la calidad del cirujano, y de repente ocurrió Ahora yo estoy pensando, ¿y si lo que había fallado es el suero y recién nos venimos a enterar 2 años después?